En 1976, una familia entera desapareció en una hacienda de Veracruz. Durante 40 años, nadie supo qué ocurrió dentro de esas paredes, hasta que encontraron un cuarto oculto detrás de una biblioteca. Lo que revelaron los diarios escondidos cambió la historia para siempre. En las tierras onduladas de Veracruz, donde el viento del Golfo de México susurra entre los naranjos, se alzaba una de las haciendas más imponentes de todo el estado. La Hacienda San Rafael no era solo una propiedad. Era un símbolo de poder que dominaba el horizonte desde hacía más de 100 años. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de que una casa te observa? Los muros de piedra coral de San Rafael parecían guardar más secretos de los que cualquier edificio debería conocer. Don Ernesto Aguirre había heredado estas tierras de su abuelo en 1952. 24 años después, en 1976, su nombre resonaba desde el puerto de Veracruz hasta la capital del estado. Ernesto no era solo un hacendado. Era el hombre al que acudían cuando necesitaba resolver problemas que la ley no podía tocar. La fortuna de los Aguirre había crecido de manera inexplicable durante la última década. Mientras otras familias luchaban con la crisis económica que azotaba México, ellos construían nuevas salas en la hacienda, compraban automóviles importados y enviaban a sus hijos a estudiar a las mejores escuelas privadas. Pero ¿de dónde venía tanto dinero realmente? Los trabajadores de la hacienda susurraban sobre reuniones nocturnas en la biblioteca. Hombres elegantes llegaban en automóviles con placas de diferentes estados, siempre después de la medianoche. Entraban por la puerta principal, pero ¿por dónde salían? Muchos juraban que los veían entrar, pero nunca los veían marcharse. Isabel Duarte de Aguirre era una mujer hermosa que había aprendido el arte del silencio. En las fiestas del pueblo sonreía perfectamente, vestía los mejores trajes y hablaba solo lo necesario. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia diferente. ¿Qué secretos cargaba esa mirada que nunca se iluminaba completamente? Los hijos Aguirre eran el orgullo aparente de la familia. Julia, la mayor, destacaba por su inteligencia y su curiosidad insaciable. A los 19 años ya había leído más libros que muchos adultos del pueblo. Pero Julia tenía una costumbre particular. Escribía constantemente en cuadernos que guardaba como si fueran tesoros. Julián, de 16 años, era diferente. Rebelde, desafiante, siempre cuestionando las decisiones de su padre. Los sirvientes comentaban que padre e hijo discutían violentamente en el estudio, con puertas cerradas y voces que se alzaban hasta convertirse en gritos. La pequeña Marcela, apenas de 10 años, era el rayo de sol de la hacienda. Su risa llenaba los pasillos durante el día, pero por las noches se escondía en su habitación cuando escuchaba pasos pesados y voces desconocidas en el piso inferior. La Hacienda San Rafael tenía una particularidad arquitectónica que intrigaba a todos los visitantes. Una biblioteca inmensa con estantes que llegaban hasta el techo de 5 metros de altura. Los muros estaban forrados completamente de libros antiguos, algunos en español, otros en francés e incluso en inglés. Era el lugar favorito de don Ernesto para recibir a sus socios comerciales. Pero ¿qué tipo de negocios requerían tanta privacidad y secreto? En el pueblo de San Rafael, ubicado a 3 kilómetros de la hacienda, los comerciantes sabían que no debían hacer preguntas sobre los Aguirre. El dinero fluía generosamente cuando compraban provisiones, reparaban equipos o contrataban servicios. Era una relación cómoda para todos, mientras nadie indagara demasiado. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso hasta el final,
Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias que despiertan la curiosidad y revelan los misterios ocultos en nuestro país. Sin embargo, había personas en Veracruz que sí se atrevían a hacer preguntas. El comandante de policía estatal, Rafael Mendoza, había recibido informes extraños durante los últimos 2 años. Personas que desaparecían después de tener problemas económicos graves. Empresarios que llegaban a acuerdos misteriosos para salvar sus negocios. Testigos que preferían guardar silencio antes que hablar sobre ciertos arreglos comerciales. ¿Cuántos secretos puede guardar una familia antes de que el peso de la verdad los aplaste? El padre Salvador Herrera, párroco de San Rafael, visitaba la hacienda cada domingo para la misa familiar. Era un hombre observador que había notado cambios preocupantes en los últimos meses. Isabel se veía más nerviosa, Julia escribía compulsivamente durante los sermones y don Ernesto había comenzado a hacer confesiones que el sacerdote no podía revelar, pero que lo mantenían despierto por las noches. La tensión en la hacienda San Rafael era palpable para quien supiera observar. Los sirvientes más antiguos, aquellos que habían trabajado para el abuelo de Ernesto, murmuraban que la casa no se sentía igual. Había una energía oscura, una pesadez en el aire que no existía años atrás. Doña Amparo, el ama de llaves que había criado a Ernesto desde niño, le había suplicado en privado que parara antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿parar qué exactamente? Ella nunca lo explicaba con claridad. Solo repetía que algunos caminos no tienen regreso. Los últimos días de 1975 habían sido particularmente intensos. Las reuniones nocturnas se volvieron más frecuentes, los visitantes más numerosos y las discusiones más acaloradas. Julia había comenzado a documentar todo en sus diarios con una precisión casi obsesiva, como si intuyera que algún día alguien necesitaría conocer la verdad. ¿Qué estaba pasando realmente en esa biblioteca donde los libros parecían guardar secretos más oscuros que cualquier historia de ficción? El año 1976 comenzó con cambios ominosos en la rutina de la hacienda. Don Ernesto había despedido a varios trabajadores antiguos, manteniendo solo a los más leales o a los más silenciosos. Las ventanas de la biblioteca permanecían cerradas incluso durante el día, y un candado nuevo aseguraba la puerta cuando la familia no estaba presente. Julia había cumplido 19 años en enero, y su regalo había sido inusual. Su padre le había entregado una llave especial, diciéndole que algún día entendería su importancia. Esa llave abría algo en la hacienda, pero ¿qué exactamente? Los eventos que estaban a punto de desarrollarse cambiarían para siempre la historia de la hacienda San Rafael. En los próximos meses, los Aguirre enfrentarían consecuencias que habían estado evitando durante años. Las decisiones tomadas en esa biblioteca, entre libros y sombras, finalmente cobrarían su precio, pero antes de que llegara el momento final, antes de que la verdad saliera a la luz de la manera más terrible posible, Julia Aguirre escribiría las páginas más importantes de su vida, páginas que permanecerían ocultas durante 40 años, esperando el momento exacto para revelar secretos que cambiarían la percepción de toda una comunidad. ¿Estás preparado para descubrir qué sucedió realmente en la hacienda San Rafael durante aquellos últimos meses de la familia Aguirre? Porque lo que está a punto de revelarse te mantendrá despierto, preguntándote cómo una familia respetable pudo guardar secretos tan oscuros durante tanto tiempo. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando ha estado enterrada durante décadas.
La madrugada del 23 de marzo de 1976 cambiaría para siempre la historia de San Rafael. Pero nadie lo sabía aún cuando don Aurelio Vázquez, el vecino más cercano a la hacienda, se despertó sobresaltado por gritos que perforaban el silencio de la noche veracruzana. ¿Has escuchado alguna vez gritos tan desesperados que te hacen dudar si fueron reales o parte de una pesadilla? Aurelio vivía en un rancho modesto a 800 metros de la hacienda San Rafael. Durante 15 años había sido vecino de los Aguirre y jamás había escuchado nada parecido. Eran las 3:15 de la madrugada cuando los alaridos lo sacaron del sueño profundo. No eran gritos de alegría ni de fiesta, eran gritos de terror puro. Se incorporó en su cama, el corazón latiendo acelerado, tratando de determinar de dónde venían exactamente esos sonidos. Su esposa, María Elena, también había despertado y lo miraba con los ojos llenos de miedo. «¿Qué está pasando en la hacienda?», susurró ella, aferrándose al brazo de su marido. Aurelio se levantó y caminó hasta la ventana que daba hacia San Rafael. La hacienda estaba completamente iluminada, algo extraordinario para esa hora. Todas las ventanas brillaban con una luz amarillenta y pudo distinguir siluetas moviéndose frenéticamente en el interior. Pero lo más extraño no eran las luces, eran los automóviles. Contó al menos 6 vehículos estacionados frente a la entrada principal. Automóviles elegantes que no reconocía, con placas que no podía leer desde esa distancia. ¿Quiénes eran esos visitantes que llegaban en plena madrugada? Los gritos continuaron durante casi 20 minutos. A veces parecían voces de mujer, otras veces de hombre. Aurelio juró después que había escuchado la voz de Julia, la hija mayor, gritando algo que sonaba como «¡No pueden hacer esto!». Pero la distancia y el viento hacían difícil estar completamente seguro. De repente, el silencio se impuso de manera abrupta, como si alguien hubiera apagado un radio. La transición fue tan súbita que resultó más perturbadora que los propios gritos. Aurelio y María Elena esperaron, conteniendo la respiración, pero no escucharon nada más. ¿Qué puede causar que una situación tan caótica termine de manera tan repentina y definitiva? Durante la siguiente hora, Aurelio observó desde su ventana cómo los automóviles desconocidos abandonaban la hacienda uno por uno. Salían despacio, sin prisas aparentes, como si nada hubiera ocurrido. Las luces de San Rafael permanecieron encendidas hasta poco antes del amanecer, cuando finalmente se apagaron, devolviendo la normalidad aparente al paisaje. Al día siguiente, Aurelio debatió consigo mismo si debía acercarse a la hacienda para verificar que todo estuviera bien. Era un hombre prudente, pero también era buen vecino. Alrededor de las 10 de la mañana, tomó la decisión de caminar hasta San Rafael con el pretexto de devolver una herramienta que había pedido prestada semanas atrás. El camino de tierra que llevaba a la hacienda nunca le había parecido tan largo. Cada paso lo acercaba más a respuestas que tal vez no quería conocer. Cuando llegó a la entrada principal, todo parecía extrañamente normal. Los jardines estaban perfectamente cuidados, las puertas cerradas, pero no con candado, y no había señales visibles de disturbio. Tocó la aldaba de bronce varias veces. El sonido metálico reverberó en el interior de la casa, pero nadie respondió. «¡Don Ernesto! ¡Doña Isabel!», gritó Aurelio. Su voz se perdió entre los muros de piedra coral sin obtener respuesta alguna. Rodeó la hacienda buscando algún signo de vida. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. En la parte trasera, donde solía estar el gallinero, encontró algo que lo inquietó profundamente. Las gallinas estaban muertas. No todas, pero sí la mayoría, esparcidas por el corral como si hubieran muerto de miedo o estrés extremo.
¿Qué evento puede ser tan traumático que afecte incluso a los animales de una propiedad? Aurelio regresó a su rancho con más preguntas que respuestas. Esa tarde decidió comentar la situación con otros vecinos de la zona. Descubrió que él no había sido el único en escuchar los gritos de la madrugada anterior. Doña Remedios, que vivía en una casa pequeña al otro lado del camino principal, también había sido despertada por los alaridos. Su versión concordaba con la de Aurelio en cuanto al horario y la intensidad de los gritos, pero ella añadió un detalle perturbador. Había escuchado disparos, al menos 3 o 4, espaciados en el tiempo, como si fueran deliberados y no accidentales. El señor Fidencio, un campesino que madrugaba para ordeñar sus vacas, había visto los automóviles alejándose de la hacienda cerca del amanecer. Su descripción coincidía con lo observado por Aurelio. Vehículos elegantes, ocupantes no identificables, actitud aparentemente tranquila a pesar de los eventos de la madrugada. Pero fue el testimonio de la pequeña Lupita, de apenas 8 años, lo que agregó el elemento más escalofriante a los relatos. La niña, hija de unos trabajadores que vivían cerca del límite de la propiedad de San Rafael, aseguró haber visto gente cargando bultos pesados hacia los automóviles. Bultos que parecían tener forma humana. Los adultos inicialmente descartaron las palabras de Lupita como producto de la imaginación infantil. Pero cuando varios vecinos comenzaron a compartir sus experiencias, el relato de la niña adquirió una dimensión más siniestra. ¿Era posible que hubiera presenciado algo que los adultos habían pasado por alto? Durante los siguientes 3 días, varios vecinos se acercaron a la hacienda San Rafael con diferentes pretextos. Todos obtuvieron el mismo resultado: silencio absoluto. La casa parecía abandonada, pero no había señales de partida apresurada. Los automóviles familiares no estaban en su lugar habitual, lo que inicialmente sugirió que los Aguirre habían salido de viaje. Sin embargo, había detalles que no encajaban con una partida planificada. El correo se acumulaba en el buzón principal. Las plantas del jardín interior comenzaron a mostrar signos de falta de riego. Los trabajadores de la hacienda, que normalmente llegaban cada mañana para mantener la propiedad, se encontraron con las puertas cerradas y sin instrucciones sobre qué hacer. Tomás Jiménez, el capataz que había trabajado para don Ernesto durante 8 años, fue quien finalmente decidió contactar a las autoridades. No podía ingresar a la casa principal, pero tenía llaves de los establos y almacenes. Lo que encontró allí lo dejó profundamente perturbado. Los caballos estaban nerviosos, algunos con heridas menores como si hubieran pateado violentamente los muros de sus establos. En el suelo del establo principal había manchas oscuras que parecían sangre, pero no había animales heridos que pudieran explicar su origen. Más inquietante aún, encontró ropa desgarrada que reconoció como perteneciente a Julián, el hijo de don Ernesto. ¿Qué clase de violencia había ocurrido en la hacienda San Rafael para dejar rastros tan perturbadores en lugares aparentemente seguros? El comandante Rafael Mendoza recibió el reporte de Tomás el 27 de marzo, 4 días después de la noche de los gritos. Su experiencia le había enseñado a no subestimar las desapariciones de familias completas, especialmente cuando involucraban a personas con conexiones políticas y comerciales tan extensas como don Ernesto. La primera inspección oficial de la hacienda reveló una escena desconcertante. La casa estaba impecablemente ordenada, sin signos evidentes de lucha o violencia en las áreas principales. Las camas estaban hechas, la cocina limpia, los objetos de valor en su lugar. Si no fuera por la ausencia de los habitantes, cualquiera habría pensado que la familia había salido por unas horas. Pero Mendoza era un investigador experimentado. Sabía que la verdad
A menudo se escondía en los detalles que otros pasaban por alto. Su atención se centró inmediatamente en la biblioteca, el lugar donde don Ernesto solía recibir a sus visitantes más importantes. La biblioteca mostraba signos sutiles pero reveladores de actividad reciente. Algunos libros estaban fuera de lugar. Había cenizas frescas en la chimenea, a pesar del clima cálido, y sobre el escritorio principal encontró gotas de lo que parecía ser cera de vela, como si alguien hubiera trabajado allí durante la noche usando iluminación adicional. En el suelo, parcialmente oculto bajo la alfombra persa, Mendoza descubrió algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Una pequeña mancha de sangre seca y un botón de nácar que coincidía con el tipo de camisa que solía usar don Ernesto. Pero ¿dónde estaban los cuerpos? ¿Dónde estaban los Aguirre? La búsqueda se extendió por toda la propiedad durante los siguientes días. Expertos rastreadores revisaron cada metro de los terrenos de la hacienda, desde los campos de cultivo hasta el pequeño cementerio familiar donde descansaban los ancestros de la familia. No encontraron nada que indicara dónde podrían estar los desaparecidos. Las autoridades estatales se involucraron cuando se hizo evidente que el caso superaba las capacidades de la policía local. Los investigadores llegados de Xalapa trajeron equipo más sofisticado y métodos de investigación más avanzados. Pero incluso ellos se encontraron ante un enigma que desafiaba toda lógica. Los registros bancarios de don Ernesto revelaron movimientos de dinero extraños durante las semanas previas a la desaparición. Grandes sumas habían sido transferidas a cuentas en diferentes bancos, algunas en ciudades tan distantes como Monterrey y Ciudad de México. ¿Estaba preparando una huida o alguien más había accedido a sus fondos? El misterio se profundizó cuando las autoridades descubrieron que varios de los socios comerciales de don Ernesto también habían desaparecido alrededor de las mismas fechas. Hombres poderosos de diferentes estados de la República, todos con conexiones en negocios de dudosa legalidad, todos esfumados como si nunca hubieran existido. ¿Era posible que la familia Aguirre hubiera sido víctima de una purga más amplia? ¿O habían sido ellos los ejecutores de un plan que finalmente se había vuelto en su contra? La investigación oficial se prolongó durante 6 meses, pero gradualmente perdió intensidad. Sin cuerpos, sin testigos directos y sin evidencia conclusiva de un crimen, el caso de la familia Aguirre fue clasificado como desaparición bajo circunstancias sospechosas y archivado en los registros estatales. La hacienda San Rafael quedó sellada por orden judicial, a la espera de que aparecieran herederos legítimos o nueva evidencia que justificara continuar la investigación. Los años pasarían, las autoridades cambiarían, y el expediente de los Aguirre se perdería entre miles de casos sin resolver. Pero el silencio que se instaló en San Rafael después de aquella madrugada de marzo no era un silencio común. Era el silencio de los secretos enterrados, de las verdades que esperan pacientemente el momento adecuado para emerger. Y en algún lugar de esa hacienda abandonada, la verdad sobre lo que realmente pasó con la familia Aguirre aguardaba su momento para ser descubierta. ¿Quién podría imaginar que 40 años después, durante una simple restauración, los muros de la hacienda San Rafael finalmente revelarían los secretos que habían guardado durante tanto tiempo? Los meses siguientes a la desaparición de los Aguirre transformaron la percepción que la comunidad de San Rafael tenía sobre la hacienda. Lo que una vez había sido símbolo de prosperidad y poder, gradualmente se convirtió en un lugar que la gente prefería evitar, especialmente cuando caía la noche. ¿Has notado cómo algunos lugares
parecen absorber los eventos trágicos que ocurren en ellos, volviéndose diferentes para siempre. La primera en reportar experiencias extrañas fue doña Remedios, la misma vecina que había escuchado los gritos aquella madrugada de marzo. Durante las noches de luna nueva, juraba ver luces moviéndose en el interior de la hacienda, a pesar de que la electricidad había sido desconectada meses atrás por falta de pago. Al principio, sus familiares atribuyeron estos avistamientos a la edad avanzada de la mujer y al trauma de haber sido testigo de eventos tan perturbadores. Pero cuando otros vecinos comenzaron a reportar fenómenos similares, la explicación racional se volvió más difícil de sostener. Aurelio Vázquez, el hombre práctico que había sido el primero en investigar la desaparición, evitaba ahora mirar hacia la hacienda durante sus caminatas nocturnas. No por superstición, se decía a sí mismo, sino porque algo en esa estructura abandonada lo hacía sentir profundamente incómodo. Era como si los muros de piedra coral emanaran una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. Los trabajadores que anteriormente mantenían la propiedad fueron los primeros en negarse a acercarse a San Rafael, incluso durante el día. Tomás Jiménez, el excapataz, había intentado regresar algunas veces para verificar el estado de los animales que quedaron en la propiedad, pero cada visita lo dejaba más perturbado que la anterior. «No es lo que ves», explicaba Tomás a quien quisiera escucharlo, «es lo que sientes, como si hubiera ojos observándote desde cada ventana, aunque sepas que no hay nadie adentro». Sus palabras comenzaron a circular por el pueblo, añadiendo capas de misterio a una situación ya suficientemente extraña. ¿Qué puede hacer que hombres trabajadores y racionales desarrollen miedos tan profundos hacia un lugar que conocían perfectamente? Para 1978, 2 años después de la desaparición, la naturaleza había comenzado a reclamar la Hacienda San Rafael. Las plantas trepadoras cubrían parcialmente los muros exteriores. El jardín, que una vez fue el orgullo de Isabel, se había convertido en una maraña de vegetación silvestre, y las tejas del techo comenzaban a desprenderse debido a la falta de mantenimiento. Pero fueron los cambios menos visibles los que más afectaron a la comunidad local. Los animales de la zona desarrollaron comportamientos extraños cuando se acercaban a los límites de la propiedad. Los perros se negaban a caminar por el sendero que llevaba a la hacienda, y los caballos se ponían nerviosos y relinchaban cuando sus jinetes intentaban dirigirlos hacia esa dirección. El padre Salvador Herrera, que había sido confesor de la familia Aguirre, dejó de mencionar la hacienda en sus sermones dominicales. Cuando algún feligrés le preguntaba sobre las oraciones que podrían ayudar a las almas de los desaparecidos, el sacerdote cambiaba de tema con una rapidez que resultaba incómoda para todos los presentes. La razón del silencio del padre Salvador se hizo parcialmente clara cuando comenzaron a circular rumores sobre las últimas confesiones de don Ernesto. Aunque el secreto de confesión le impedía revelar detalles específicos, algunos feligreses notaron que el padre había perdido peso y dormía mal desde marzo de 1976. Sus homilías se volvieron más enfocadas en temas de redención y perdón, como si luchara con conocimientos que no podía compartir. ¿Qué secretos pueden ser tan perturbadores que afecten incluso a quien está entrenado para escuchar los pecados más oscuros del alma humana? Durante el verano de 1979, un evento cambió definitivamente la relación entre San Rafael y la hacienda abandonada. Un grupo de adolescentes del pueblo, desafiando las advertencias de sus padres, decidió explorar la propiedad durante una noche sin luna. Lo que experimentaron esa noche se convertiría en la leyenda local más perdurable sobre la hacienda San Rafael. Los 5 jóvenes,
Mario, Joaquín, Esteban, Patricia y Leticia habían planeado la aventura durante semanas. Armados con linternas y el coraje propio de la juventud, saltaron la cerca perimetral cerca de la medianoche, decididos a demostrar que los rumores sobre la hacienda eran simples supersticiones de gente mayor. La exploración inicial transcurrió sin incidentes. Los jardines abandonados, aunque descuidados, no presentaban nada particularmente amenazante. Las ventanas de la planta baja estaban aseguradas con tablones, pero encontraron una puerta trasera que cedió después de algunos empujones coordinados. El interior de la hacienda los sorprendió por su estado de conservación. Los muebles seguían en su lugar, cubiertos por sábanas blancas que la humedad había vuelto grisáceas. Los retratos familiares permanecían colgados en las paredes, observando silenciosamente a los intrusos con ojos que parecían seguir cada movimiento. Fue Patricia quien sugirió explorar la famosa biblioteca donde don Ernesto había recibido a sus misteriosos visitantes. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, y se abrió con un chirrido prolongado que reverberó por toda la casa. La biblioteca era exactamente como la recordaban de las descripciones. Estantes que llegaban al techo, miles de libros organizados meticulosamente y el gran escritorio de caoba donde don Ernesto había manejado sus negocios más delicados. Pero había algo diferente en el ambiente, algo que ninguno de los jóvenes pudo identificar claramente al principio. ¿Has sentido alguna vez que estás siendo observado por alguien que no puedes ver? Fue mientras exploraban los estantes más altos que los eventos tomaron un giro perturbador. Esteban, el más alto del grupo, había subido a una escalera de biblioteca para examinar algunos volúmenes en francés, cuando escuchó un sonido que lo dejó paralizado, pasos lentos y deliberados en el piso superior. Los 5 jóvenes se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, mientras los pasos continuaban moviéndose por el techo sobre sus cabezas. No eran pasos apresurados ni nerviosos. Eran pasos de alguien que conocía perfectamente la distribución de la casa y se movía con propósito específico. Mario, el más escéptico del grupo, susurró que probablemente se trataba de algún animal que había encontrado refugio en la hacienda. Pero su explicación perdió credibilidad cuando escucharon claramente el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose en el piso superior, seguido por lo que parecían ser voces humanas, manteniendo una conversación en tonos bajos. Los jóvenes abandonaron la biblioteca en silencio, pero su curiosidad pudo más que su miedo. Decidieron investigar el origen de los sonidos, subiendo por la escalera principal hasta el 2.º piso. Cada escalón crujía bajo sus pies, anunciando su presencia a quien pudiera estar arriba. El piso superior estaba sumido en una oscuridad más profunda que la planta baja. Sus linternas cortaban la penumbra creando círculos de luz amarillenta que parecían ser absorbidos por las sombras circundantes. Los cuartos estaban vacíos, con los muebles cubiertos por las mismas sábanas grisáceas, pero no había señales de presencia humana reciente. Fue en el cuarto que había pertenecido a Julia, la hija mayor de los Aguirre, donde experimentaron el evento que los marcaría para el resto de sus vidas. Leticia había dirigido su linterna hacia el tocador cuando el espejo reflejó algo que no debería haber estado allí: la silueta de una mujer joven sentada en la cama, escribiendo en lo que parecía ser un cuaderno. La imagen duró apenas unos segundos antes de desvanecerse, pero los 5 jóvenes la vieron claramente. No era una alucinación colectiva ni un truco de las sombras. Era la figura de una mujer que correspondía exactamente con las descripciones que habían escuchado de Julia Aguirre.
cabello largo y oscuro, vestido de época, postura concentrada sobre su escritura. Pero ¿cómo era posible que alguien que había desaparecido 3 años atrás apareciera escribiendo tranquilamente en su antigua habitación? Los jóvenes abandonaron la hacienda esa noche sin intercambiar palabra. No fue hasta el día siguiente que comenzaron a procesar lo que habían experimentado y a comparar sus versiones de los eventos. Todos concordaban en los detalles principales: los pasos en el piso superior, las voces susurrantes y la aparición de la mujer en el espejo. La noticia de su aventura nocturna se extendió rápidamente por San Rafael, pero no como ellos habían anticipado. En lugar de ser recibidos como héroes que habían desafiado los miedos irracionales, fueron tratados como perturbadores de algo que era mejor dejar en paz. Sus padres los castigaron severamente, no tanto por desobediencia, sino por haber despertado cosas que debían seguir durmiendo. Los adultos del pueblo desarrollaron una actitud protectora hacia la hacienda que rayaba en lo supersticioso, como si temieran que cualquier interferencia adicional pudiera desencadenar consecuencias impredecibles. El comandante Rafael Mendoza, que seguía a cargo de la investigación oficialmente archivada, interrogó a los 5 jóvenes sobre su experiencia. Su reporte, que nunca fue hecho público, describía los testimonios como consistentes pero no verificables. Sin embargo, Mendoza tomó la decisión personal de evitar patrullajes nocturnos cerca de la hacienda, una medida que sus subordinados interpretaron como una confirmación tácita de que había elementos en el caso que superaban la comprensión convencional. ¿Qué secretos pueden ser tan poderosos que incluso las autoridades prefieran no investigarlos demasiado profundamente? A medida que pasaron los años, la hacienda San Rafael se convirtió en parte del folclore local. Los padres usaban la historia de la familia desaparecida para advertir a sus hijos sobre los peligros de la curiosidad desmedida. Los comerciantes dejaron de incluir la propiedad en sus rutas de entrega. Incluso los servicios postales y de utilidades públicas encontraron excusas para evitar acercarse al lugar. Para 1985, casi una década después de la desaparición, la vegetación había cubierto gran parte de la estructura exterior. La hacienda se había convertido en una isla de abandono en medio de una región que continuaba desarrollándose. Las nuevas familias que llegaban al área eran rápidamente instruidas sobre los lugares que debían evitar, y San Rafael encabezaba esa lista. Sin embargo, había quienes no podían resistir la atracción del misterio. Periodistas de ciudades lejanas ocasionalmente llegaban para investigar la historia de los Aguirre, pero sus artículos nunca capturaban completamente la atmósfera de inquietud que rodeaba el caso. Las fotos mostraban simplemente una hacienda abandonada. No podían transmitir la sensación de ser observado que experimentaba cualquiera que se acercara demasiado. Los registros oficiales sobre la familia Aguirre gradualmente se dispersaron entre diferentes archivos estatales. Algunos documentos se perdieron debido a reorganizaciones administrativas, otros fueron dañados por la humedad o los insectos. Para mediados de los años 80, un investigador habría tenido que visitar múltiples oficinas gubernamentales para reconstruir la historia completa del caso. Esta fragmentación de la información oficial contribuyó a que la verdadera historia de los Aguirre se mezclara con especulaciones y leyendas locales. Cada generación de habitantes de San Rafael añadía nuevos elementos al relato, hasta que resultaba casi imposible separar los hechos documentados de las elaboraciones folclóricas. Pero en el corazón de esa hacienda abandonada, más allá de las leyendas y los miedos populares, permanecía intacta una verdad que había estado esperando pacientemente durante décadas.
Una verdad documentada meticulosamente por alguien que había previsto que algún día sería necesario conocer exactamente qué había ocurrido en San Rafael durante aquellos últimos días de marzo de 1976. Los muros de piedra coral habían guardado fielmente sus secretos durante 40 años, pero los secretos, por más profundamente enterrados que estén, tienen una manera peculiar de encontrar el momento perfecto para emerger a la luz. ¿Quién podría haber imaginado que la clave para resolver el misterio de los Aguirre no estaba perdida en archivos oficiales dispersos o en testimonios fragmentarios, sino esperando silenciosamente dentro de la misma hacienda que todos habían aprendido a temer? 40 años después de la desaparición de los Aguirre, la Hacienda San Rafael estaba a punto de experimentar su renacimiento más inesperado. Tomás Vallejo, un empresario de 45 años originario de Ciudad de México, había hecho su fortuna en el sector de bienes raíces y estaba buscando su próximo proyecto ambicioso. ¿Qué lleva a un hombre exitoso a invertir su dinero en una propiedad que toda una comunidad considera maldita? Tomás había descubierto la existencia de la hacienda a través de un abogado especializado en propiedades abandonadas. Los trámites legales habían sido complejos, ya que después de 4 décadas sin herederos conocidos, el estado de Veracruz finalmente había declarado la propiedad como bien mostrenco. La compra le había costado una fracción de lo que habría pagado por una propiedad similar sin historia problemática. Durante sus primeras visitas a San Rafael en el otoño de 2015, Tomás había notado la reticencia de los lugareños para hablar sobre la hacienda. Los comerciantes locales le vendían materiales de construcción y herramientas, pero evitaban hacer preguntas sobre sus planes de renovación. Era como si prefirieran no saber qué iba a hacer con esa casa. La actitud de la comunidad intrigaba a Tomás más que lo disuadía. Como empresario, había aprendido que las propiedades con historias complicadas a menudo representaban las mejores oportunidades de inversión, siempre que uno tuviera la paciencia y los recursos para rehabilitar no solo la estructura física, sino también la percepción pública. Su plan inicial era convertir la Hacienda San Rafael en un hotel boutique que aprovechara tanto la arquitectura colonial como la historia misteriosa del lugar. El turismo de misterio y leyendas urbanas estaba creciendo en México, y Tomás creía que podría transformar la reputación siniestra de la propiedad en un activo comercial. Pero tenía idea de lo que realmente estaba a punto de descubrir entre esos muros centenarios. Los trabajos de restauración comenzaron en febrero de 2016 con un equipo de arquitectos especializados en construcciones coloniales y un grupo de obreros locales que, después de algunas negociaciones y bonificaciones adicionales, habían aceptado trabajar en la propiedad durante horarios diurnos únicamente. El primer mes se dedicó a limpiar décadas de abandono, remover la vegetación que había invadido la estructura, reparar tejados dañados por las lluvias y restaurar los sistemas básicos de plomería y electricidad. El progreso era más lento de lo anticipado. No por problemas técnicos, sino porque los trabajadores parecían inquietos y poco concentrados. El capataz de la obra, un hombre experimentado llamado Roberto Sánchez, reportó a Tomás que sus trabajadores insistían en escuchar sonidos extraños durante las horas de trabajo. Pasos en pisos superiores, cuando todos estaban trabajando en la planta baja, puertas que se cerraban solas, herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Tomás atribuyó estos reportes a la combinación de superstición local y la acústica particular de una casa antigua que llevaba décadas deshabitada. Pero cuando él mismo
comenzó a pasar más tiempo en la propiedad, supervisando los trabajos, empezó a experimentar fenómenos que desafiaban sus explicaciones racionales. La biblioteca había sido designada como una de las primeras áreas a restaurar, ya que Tomás planeaba convertirla en el salón principal del hotel. Era una habitación impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo abovedado y miles de libros que sorprendentemente se habían conservado en excelente estado a pesar de las décadas de abandono. Fue durante la tercera semana de marzo, exactamente 40 años después de la desaparición de los Aguirre, cuando ocurrió el descubrimiento que cambiaría todo. Roberto había asignado a dos de sus mejores trabajadores, Evaristo y Pancho, para limpiar y catalogar los libros antes de la restauración de las estanterías. Los trabajadores notaron que una sección particular de la biblioteca parecía diferente a las demás. Los libros en esa área estaban ligeramente desalineados, y cuando intentaron moverlos para limpiar detrás, descubrieron que varios volúmenes estaban pegados entre sí, como si hubieran sido unidos deliberadamente para crear una fachada. ¿Qué encontraron cuando removieron esos libros que habían estado ocultando algo durante 40 años? Al principio parecía simplemente un hueco en la pared, tal vez un espacio de almacenamiento improvisado. Pero cuando Evaristo dirigió su linterna hacia el interior, la luz reveló que el hueco se extendía mucho más profundo de lo que habían anticipado. No era simplemente un escondite detrás de los libros. Era la entrada a un compartimento secreto completamente desarrollado. Tomás fue notificado inmediatamente y llegó a la hacienda en menos de una hora. Lo que vio lo dejó completamente asombrado. Detrás de la falsa pared de libros había una habitación pequeña, pero completamente funcional, con ventilación propia, iluminación eléctrica independiente y mobiliario que parecía haber sido preservado en una cápsula del tiempo. La habitación secreta medía aproximadamente 3 metros por 4, con paredes forradas de madera y un pequeño escritorio en el centro. Pero lo más impactante no era la existencia del compartimento en sí, sino su contenido. Decenas de cuadernos apilados meticulosamente sobre el escritorio y en estantes construidos específicamente para almacenarlos. Los cuadernos estaban numerados y fechados con una precisión obsesiva. El más antiguo llevaba la fecha de enero de 1975 y el más reciente, marzo 23 de 1976, la misma fecha de la desaparición de la familia Aguirre. ¿Quién había estado documentando eventos en secreto durante más de un año? ¿Y por qué habían sentido la necesidad de ocultar esos registros en un compartimento tan elaborado? Tomás tomó el primer cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía era elegante y femenina, claramente perteneciente a alguien con educación refinada. En la primera página, escritas en tinta azul, que había resistido el paso del tiempo, estaban las palabras que lo dejarían sin aliento. Diario privado de Julia Aguirre. Si alguien está leyendo esto, significa que ya es demasiado tarde para todos nosotros. El descubrimiento era extraordinario no solo por su valor histórico, sino por las implicaciones legales y periodísticas que representaba. Tomás se dio cuenta inmediatamente de que tenía en sus manos evidencia que podría resolver uno de los misterios más persistentes de la región. Decidió no tocar nada más hasta consultar con las autoridades apropiadas. Cerró el compartimento secreto y despidió a los trabajadores ese día, inventando una excusa sobre problemas con permisos de construcción. Necesitaba tiempo para procesar lo que había encontrado y determinar el curso de acción más apropiado. Esa noche, en su hotel en el puerto de Veracruz, Tomás no pudo dormir.
Las palabras de Julia Aguirre resonaban en su mente. Ya es demasiado tarde para todos nosotros. ¿Qué había sabido la joven que la había llevado a documentar secretamente los eventos que condujeron a la desaparición de su familia? Al día siguiente, Tomás contactó a las autoridades estatales y a la prensa local. Su llamada llegó al escritorio de Lucía Ramírez, una periodista investigativa de 34 años que trabajaba para el principal diario de Veracruz y que se había especializado en casos sin resolver de décadas pasadas. Lucía había escuchado la historia de los Aguirre durante su infancia, pero siempre la había considerado más leyenda local que misterio factual. Cuando Tomás le describió su descubrimiento, inicialmente fue escéptica. Demasiados buscadores de publicidad habían afirmado tener evidencia sobre casos famosos sin poder sustanciar sus afirmaciones. Pero cuando Tomás la invitó a verificar personalmente el descubrimiento, acompañada por un representante de la Fiscalía Estatal, Lucía no pudo resistir la oportunidad. Si el hallazgo era genuino, representaría la historia más importante de su carrera. La segunda visita al compartimento secreto, realizada 3 días después del descubrimiento inicial, fue documentada meticulosamente. Fotografías, videos y catalogación completa de todo el contenido fueron realizados bajo supervisión oficial antes de remover cualquier elemento de su ubicación original. Los cuadernos fueron trasladados a un laboratorio forense para verificar su autenticidad. Los análisis de tinta, papel y caligrafía confirmaron que los documentos databan efectivamente de mediados de los años 70 y habían sido escritos por la misma persona durante un periodo de aproximadamente 15 meses. ¿Pero qué revelaban exactamente esos diarios que Julia Aguirre había considerado tan importantes como para arriesgar su seguridad documentándolos y ocultándolos? Lucía obtuvo autorización para ser la primera periodista en acceder al contenido completo de los diarios. Lo que leyó durante las siguientes semanas cambió su comprensión no solo del caso Aguirre, sino de la naturaleza del poder y la corrupción en el México de los años 70. Los diarios de Julia no eran simplemente el registro personal de una joven de familia acomodada. Eran la documentación sistemática de una red de corrupción, chantaje y violencia que involucraba a figuras políticas de alto nivel, empresarios influyentes y organizaciones criminales que operaban con impunidad bajo la protección de autoridades compradas. Julia había estado registrando conversaciones escuchadas a escondidas, copiando documentos encontrados en el escritorio de su padre y documentando las identidades de visitantes nocturnos que llegaban a la hacienda para participar en lo que ella describía como reuniones donde se decidían destinos y se repartían territorios. La joven había comprendido gradualmente que su familia no era simplemente rica por negocios legítimos exitosos. Su padre, don Ernesto, era un intermediario clave en operaciones que incluían tráfico de personas, lavado de dinero y eliminación de testigos incómodos para poderosos intereses políticos y criminales. Pero ¿cómo había logrado Julia mantener en secreto su investigación durante tanto tiempo? ¿Y qué había sucedido finalmente que la había obligado a ocultar esos diarios tan desesperadamente? La respuesta a esas preguntas estaba en las últimas páginas de los cuadernos, escritas con una urgencia y desesperación que contrastaban marcadamente con el tono controlado de las primeras entradas. Julia había descubierto que su padre planeaba eliminar a toda la familia para proteger secretos que habían crecido demasiado peligrosos para mantener. Pero los detalles específicos de esa revelación final y la verdad
completa sobre lo que había sucedido durante la última noche de los Aguirre estaban documentados en páginas que revolucionarían la comprensión de uno de los periodos más oscuros de la historia política mexicana. ¿Estás preparado para conocer exactamente qué descubrió Julia Aguirre que la convenció de que toda su familia estaba condenada y cómo logró preservar esa verdad para las generaciones futuras antes de que fuera demasiado tarde? Las primeras páginas de los diarios de Julia Aguirre revelaron una realidad muy diferente a la imagen pública que la familia había proyectado durante años. Lucía Ramírez, mientras leía los meticulosos registros en el laboratorio forense de Xalapa, descubrió que detrás de la fachada de prosperidad y respetabilidad, la Hacienda San Rafael había sido escenario de abusos sistemáticos y secretos familiares devastadores. ¿Cómo es posible que una joven de 19 años hubiera logrado documentar una red de corrupción tan compleja sin ser descubierta? La entrada más antigua, fechada el 15 de enero de 1975, comenzaba con palabras que helaron la sangre de Lucía. Papá golpeó a mamá otra vez anoche. Esta vez fue peor porque Julián trató de defenderla. No puedo seguir fingiendo que no veo lo que pasa en esta casa. Si algo me sucede, quiero que alguien sepa la verdad. Julia había comenzado a escribir inicialmente como una forma de procesar el trauma doméstico, pero gradualmente se había dado cuenta de que los problemas de su familia se extendían mucho más allá de la violencia intrafamiliar. Su padre no era simplemente un hombre con problemas de temperamento, era el centro de operaciones criminales que afectaban a toda la región. Las entradas de febrero de 1975 documentaban cómo Julia había comenzado a espiar sistemáticamente las reuniones nocturnas de su padre. Utilizando pasajes de servicio y escaleras secundarias que conocía desde la infancia, había logrado posicionarse cerca de la biblioteca durante esas misteriosas juntas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Lo que escuchó en esas reuniones la había aterrorizado y fascinado a partes iguales. Su padre no era un simple hombre de negocios próspero. Era un facilitador que proporcionaba servicios especiales a políticos, empresarios y figuras del crimen organizado que necesitaban problemas resueltos de manera definitiva. ¿Qué clase de servicios podían ser tan lucrativos que transformaran a un hacendado respetable en uno de los hombres más ricos de Veracruz? Los diarios revelaban que don Ernesto había comenzado modestamente, prestando dinero a tasas usurarias a campesinos y pequeños comerciantes durante los años 50. Pero su verdadera fortuna había comenzado a crecer cuando estableció conexiones con figuras políticas que necesitaban gestionar problemas relacionados con reforma agraria, concesiones gubernamentales y competencia comercial inconveniente. Para 1970, según los meticulosos registros de Julia, su padre había desarrollado una reputación como el hombre que podía hacer desaparecer cualquier obstáculo, ya fuera una persona, un documento o una investigación judicial. Sus clientes incluían gobernadores, magistrados, empresarios multimillonarios y líderes de organizaciones criminales emergentes. La biblioteca de la Hacienda no era simplemente un lugar de reuniones, era el centro de comando de operaciones que se extendían por todo el sureste mexicano. Julia había copiado nombres, fechas, montos de dinero y detalles de operaciones que involucraban asesinatos por encargo, desaparición de testigos, falsificación de documentos oficiales y tráfico de personas. Pero las revelaciones más perturbadoras estaban relacionadas con su propia familia. Julia había descubierto gradualmente que varios miembros de su familia extendida, primos y tíos que supuestamente habían emigrado a Estados Unidos durante los años 60,
en realidad habían sido eliminados por don Ernesto cuando comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre el origen de su nueva riqueza. ¿Cómo puede una joven procesar el conocimiento de que su propio padre ha asesinado a miembros de su familia para proteger sus secretos criminales? Las entradas de mediados de 1975 mostraban el deterioro psicológico de Julia mientras luchaba con el peso de sus descubrimientos. Había desarrollado insomnio crónico, pesadillas recurrentes y una paranoia justificada sobre su propia seguridad. Pero también había desarrollado una determinación férrea de documentar todo, como si intuyera que algún día su testimonio sería la única evidencia disponible de crímenes que de otra manera permanecerían impunes. Los diarios detallaban cómo don Ernesto había comenzado a involucrar directamente a Julián, su hijo de 16 años, en aspectos menores de sus operaciones. El adolescente había sido utilizado como mensajero para entregar pagos y recibir instrucciones, aparentemente sin comprender completamente la naturaleza de las transacciones en las que participaba. Julia había intentado proteger a su hermano menor, alertándolo sobre la verdadera naturaleza de los negocios familiares. Pero Julián había reaccionado con incredulidad y posteriormente con horror cuando se dio cuenta de la magnitud de la situación. Los hermanos habían comenzado a planear secretamente una manera de escapar de la hacienda y denunciar a su padre a las autoridades federales. Pero sus planes se complicaron cuando descubrieron que varios funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal y federal estaban directamente involucrados en las operaciones de don Ernesto. ¿A quién podrían acudir cuando las mismas autoridades que deberían protegerlos eran parte del problema? La situación se había vuelto desesperante durante el otoño de 1975, cuando don Ernesto comenzó a mostrar signos de paranoia creciente. Había instalado sistemas de seguridad adicionales en la hacienda, había despedido a varios empleados de confianza y había comenzado a hablar sobre la necesidad de limpiar cualquier evidencia que pudiera comprometer sus operaciones. Julia había interpretado correctamente estas acciones como señales de que su padre estaba considerando eliminar testigos potenciales, incluyendo a miembros de su propia familia que habían adquirido conocimiento demasiado peligroso sobre sus actividades. Pero ¿qué evento específico había precipitado la crisis final que condujo a la tragedia de marzo de 1976? La respuesta estaba en las entradas de febrero de 1976, escritas con una urgencia creciente que reflejaba el deterioro de la situación familiar. Don Ernesto había recibido información de que una investigación federal sobre corrupción gubernamental estaba acercándose peligrosamente a sus operaciones. Algunos de sus clientes más importantes habían comenzado a presionarlo para que eliminara cualquier evidencia que pudiera implicarlos. La presión se había intensificado cuando Julián, en un momento de rebeldía adolescente, había amenazado con denunciar a su padre si no cesaba inmediatamente sus actividades criminales. La amenaza había sido hecha durante una discusión violenta en la biblioteca, en presencia de varios socios de don Ernesto que consideraron las palabras del joven como una amenaza inaceptable para sus propias operaciones. Julia había registrado textualmente las palabras que había escuchado esa noche desde su escondite. El muchacho sabe demasiado y está fuera de control. No podemos permitir que ponga en riesgo todo lo que hemos construido. Hay que resolver este problema de manera definitiva. La decisión de eliminar a Julián había llevado naturalmente a la conclusión de que toda la familia representaba un riesgo inaceptable. Isabel, la madre,
Había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las fuentes de ingreso familiar. La pequeña Marcela, aunque inocente, había escuchado demasiadas conversaciones y podría repetir información peligrosa en el futuro. Y Julia era considerada la mayor amenaza de todas, porque su inteligencia y curiosidad la convertían en la más probable de desarrollar una comprensión completa de las operaciones familiares. ¿Cómo había logrado Julia continuar documentando estos planes mientras sabía que su propia muerte había sido ordenada? Las últimas semanas registradas en los diarios mostraban una Julia transformada por la desesperación en una investigadora sistemática y una planificadora estratégica. Había copiado documentos del archivo personal de su padre, había fotografiado visitantes utilizando una cámara que había comprado secretamente, y había comenzado a hacer copias de seguridad de información crítica que escondía en diferentes ubicaciones de la hacienda. Más importante, había comenzado a construir el compartimento secreto detrás de la biblioteca, trabajando durante las horas cuando su padre estaba ausente y utilizando herramientas tomadas del taller de mantenimiento. El proyecto le había llevado semanas, pero había logrado crear un escondite que esperaba que permaneciera oculto incluso después de su muerte. La entrada del 20 de marzo de 1976 reveló que Julia había descubierto la fecha exacta planificada para el accidente familiar que eliminaría a todos los Aguirre simultáneamente. Sus socios habían decidido que la eliminación debía parecer un asesinato-suicidio cometido por don Ernesto en un momento de crisis mental, seguido por la destrucción de toda evidencia relacionada con sus operaciones criminales. Pero los planes se habían complicado cuando Julia y Julián intentaron alertar a su madre sobre el peligro inminente. Isabel había reaccionado con histeria, amenazando con llamar a la policía inmediatamente. Su reacción había forzado a los conspiradores a acelerar su cronograma e improvisar aspectos de la operación que habían planeado ejecutar con más cuidado. La última entrada completa en los diarios estaba fechada el 22 de marzo de 1976, apenas unas horas antes de la tragedia final. Las palabras de Julia, escritas con una caligrafía que mostraba la tensión extrema bajo la cual estaba operando, proporcionaban el testimonio final de una joven que sabía que no viviría para ver el amanecer. Han llegado esta noche, reconozco las voces. Son los mismos hombres que han estado planeando nuestra muerte durante semanas. Papá está tratando de negociar, pero es demasiado tarde. Julián está escondido en el sótano con Marcela. Mamá está rezando en su cuarto. Yo voy a terminar de esconder estos diarios y luego ya no sé qué más puedo hacer. Si alguien encuentra esto algún día, por favor recuerden que no fuimos una familia mala. Papá se perdió en la ambición y el miedo, pero nosotros solo queríamos vivir. ¿Pero qué había sucedido exactamente durante esas últimas horas? ¿Habían logrado los hermanos Aguirre resistir o escapar? ¿Y qué había pasado con los cuerpos que nunca fueron encontrados? Las respuestas a esas preguntas estaban escritas en páginas sueltas, encontradas en el fondo del compartimento secreto. Documentos que revelarían no solo los detalles específicos de la masacre, sino también las identidades de los responsables y el destino final de una familia que había pagado el precio último por los secretos que habían guardado y por aquellos que finalmente se habían atrevido a desafiar. Las páginas finales encontradas en el compartimento secreto contenían la verdad más devastadora de todas. Lucía Ramírez las leyó con las manos temblorosas, sabiendo que tenía en sus manos evidencia que podría desestabilizar décadas de poder político en Veracruz y revelar conexiones criminales que se extendían hasta los más altos niveles del gobierno mexicano.
Pero estaba preparada para las consecuencias de publicar una verdad que poderosos intereses habían mantenido enterrada durante 40 años. Las últimas anotaciones de Julia, escritas aparentemente mientras escuchaba los eventos finales desarrollándose en el piso inferior, revelaban los nombres específicos de los hombres que habían llegado esa noche para ejecutar a la familia Aguirre. No eran sicarios comunes, eran funcionarios gubernamentales de alto rango y empresarios cuyas fotografías aparecían regularmente en los periódicos estatales. Entre los nombres documentados estaban el entonces subsecretario de Gobernación del Estado, 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el director regional de una institución bancaria federal y 3 empresarios que controlaban concesiones de construcción y desarrollo turístico en toda la costa veracruzana. Todos ellos habían sido socios de don Ernesto durante años, pero habían decidido que eliminar al intermediario era más seguro que continuar dependiendo de su discreción. Julia había logrado escuchar parte de la confrontación final entre su padre y sus ejecutores. Don Ernesto había intentado desesperadamente negociar su supervivencia, ofreciendo entregar toda la documentación que poseía sobre las operaciones criminales de sus clientes. Pero sus súplicas habían sido rechazadas porque los conspiradores sabían que el conocimiento mismo de don Ernesto representaba un riesgo permanente e inaceptable. La masacre había comenzado con don Ernesto, ejecutado de un disparo en la biblioteca mientras intentaba acceder a su caja fuerte personal. Isabel había sido la siguiente, sorprendida en su habitación donde había estado rezando. Su muerte había sido rápida, aparentemente por consideración hacia su relativa inocencia en las operaciones criminales familiares. Pero ¿qué había sucedido con los hermanos menores que Julia había mencionado estaban escondidos en diferentes partes de la hacienda? Las anotaciones finales revelaban el horror más profundo de esa noche. Julián había sido capturado cuando intentó escapar por una ventana trasera. Su ejecución había sido deliberadamente cruel, porque los asesinos querían asegurarse de que cualquier información que hubiera compartido con amigos o maestros fuera vista como fantasías de un adolescente problemático si alguna vez surgía después de su muerte. La pequeña Marcela había permanecido escondida en el sótano durante horas, pero finalmente había sido encontrada. Su asesinato había sido el que más había perturbado incluso a los ejecutores profesionales, pero habían concluido que no podían correr el riesgo de que una niña de 10 años eventualmente recordara y compartiera detalles de esa noche. Julia había logrado permanecer oculta hasta el final, documentando los sonidos de la búsqueda que se acercaba gradualmente a su ubicación. Sus últimas palabras escritas fueron: «Los escucho subiendo las escaleras. Van a encontrarme pronto. Espero que estos diarios sirvan algún día para que se haga justicia, no por nosotros, sino por todas las otras familias que han sufrido por la ambición de estos hombres. Pero ¿cómo habían logrado los asesinos hacer desaparecer 5 cuerpos tan completamente que nunca fueron encontrados durante las investigaciones oficiales? La respuesta estaba en páginas adicionales que documentaban no solo el asesinato de la familia Aguirre, sino también los métodos sistemáticos que la red criminal había desarrollado para eliminar evidencia de sus operaciones. Los cuerpos habían sido transportados esa misma noche en los automóviles que los vecinos habían visto salir de la hacienda, llevados a una fábrica de cemento controlada por uno de los conspiradores, donde habían sido completamente destruidos. Cuando Lucía terminó de leer los diarios completos, se dio cuenta de que tenía en sus manos no solo la solución al misterio de los Aguirre,
sino evidencia de una red de corrupción y asesinatos que había operado con impunidad durante décadas. Los nombres documentados por Julia incluían figuras que habían continuado acumulando poder político y económico durante los 40 años siguientes. La pregunta que ahora enfrentaba Lucía era devastadoramente compleja. ¿Cómo podría publicar esta información sin poner en riesgo su propia vida y la de quienes la habían ayudado a descubrir la verdad? La publicación de los hallazgos de Lucía en el diario estatal causó una conmoción que se extendió mucho más allá de Veracruz. La historia de los diarios de Julia Aguirre fue retomada por medios nacionales e internacionales, pero también desencadenó una serie de eventos que demostraron que los tentáculos del poder criminal documentado en los diarios seguían siendo extraordinariamente largos. Dentro de una semana de la publicación inicial, Lucía recibió amenazas anónimas que demostraban un conocimiento detallado de sus rutinas diarias, la ubicación de su apartamento y los nombres de miembros de su familia. Las amenazas no eran vagas. Incluían detalles específicos sobre métodos de asesinato que coincidían exactamente con casos de periodistas desaparecidos en otras partes de México durante años recientes. Tomás Vallejo, el empresario que había descubierto el compartimento secreto, comenzó a experimentar problemas inexplicables con sus otros proyectos de desarrollo. Inspecciones gubernamentales inesperadas encontraron violaciones menores que resultaron en multas masivas. Sus solicitudes de permisos fueron rechazadas por tecnicismos y varios de sus socios comerciales terminaron abruptamente sus relaciones profesionales sin explicación. Pero ¿cuál sería el impacto más amplio de las revelaciones de Julia Aguirre sobre la comunidad de San Rafael y los casos sin resolver en la región? La publicación de los diarios tuvo una consecuencia imprevista que transformó la percepción pública de desapariciones que habían sido catalogadas como emigración o accidentes durante las décadas anteriores. Familias que habían perdido miembros en circunstancias misteriosas durante los años 70 y 80 comenzaron a reconsiderar la naturaleza de esas pérdidas. María Concepción Herrera recordó súbitamente detalles inquietantes sobre la desaparición de su hermano en 1978. Él había sido un pequeño comerciante que había comenzado a hacer preguntas sobre concesiones gubernamentales otorgadas a empresarios específicos. Su accidente automovilístico en una carretera solitaria había sido investigado superficialmente y cerrado rápidamente. Ahora, comparando su caso con los patrones documentados en los diarios de Julia, María Concepción sospechaba que su hermano había sido asesinado por hacer preguntas incómodas. Casos similares comenzaron a emerger por toda la región. La familia Vázquez recordó la desaparición inexplicable de su hijo mayor en 1981. Un joven abogado que había estado investigando irregularidades en concesiones de desarrollo turístico. Los Morales reconsideraron la muerte accidental de su padre, un campesino que había organizado resistencia contra la expropiación forzada de tierras ejidales en 1983. Los patrones eran demasiado consistentes para ser coincidenciales. Las víctimas habían sido personas que, de una manera u otra, habían interferido con los intereses económicos de los mismos individuos identificados en los diarios de Julia como miembros de la red criminal. ¿Cuántas familias habían perdido miembros a lo largo de 4 décadas sin saber nunca que habían sido víctimas de la misma organización que había eliminado a los Aguirre? La Fiscalía Estatal se vio obligada a reabrir investigaciones sobre docenas de casos que habían sido archivados durante décadas.
Pero el proceso se complicó inmediatamente cuando se hizo evidente que varios de los funcionarios que tendrían que conducir estas nuevas investigaciones habían sido subordinados o protegidos de las figuras implicadas en los diarios. El gobernador actual de Veracruz había comenzado su carrera política como asistente de uno de los magistrados identificados por Julia como participante en el asesinato de su familia. El fiscal general del estado había recibido financiamiento para sus campañas electorales de empresarios cuyas fortunas, según los diarios, habían sido construidas sobre la eliminación sistemática de competencia y testigos incómodos. La investigación se convirtió en una paradoja legal. Las autoridades responsables de buscar justicia estaban potencialmente comprometidas por conexiones personales y profesionales con los perpetradores de los crímenes que debían investigar. Mientras tanto, la Hacienda San Rafael se convirtió en un destino de peregrinaje macabro para periodistas, investigadores y curiosos que buscaban comprender cómo una sola propiedad había sido epicentro de tanto horror durante tantas décadas. Tomás Vallejo, presionado por amenazas crecientes y dificultades financieras, finalmente abandonó su proyecto de restauración y puso la propiedad en venta nuevamente. Pero ¿quién querría comprar una hacienda que ahora era conocida mundialmente como escenario de asesinatos múltiples y centro de operaciones criminales? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una organización internacional de derechos humanos ofreció comprar la propiedad para convertirla en un centro de documentación sobre desapariciones forzadas y crímenes de Estado en América Latina. Su propuesta era preservar la hacienda como un memorial que honrara no solo a la familia Aguirre, sino a todas las víctimas de redes criminales que operaban con protección gubernamental. Sin embargo, la venta fue bloqueada por una serie de objeciones legales presentadas por abogados que representaban intereses patrimoniales no especificados. Los documentos judiciales eran deliberadamente vagos sobre quiénes eran exactamente estos intereses, pero la sofisticación legal de las objeciones sugería que provenían de organizaciones con recursos significativos y conocimiento especializado del sistema judicial mexicano. La batalla legal por el control de la Hacienda San Rafael se convirtió en un símbolo más amplio de la lucha entre quienes buscaban exponer la verdad sobre crímenes históricos y quienes tenían interés en mantener esos secretos enterrados permanentemente. Un año después del descubrimiento de los diarios, Lucía Ramírez continuaba recibiendo amenazas, pero también había recibido reconocimiento internacional por su trabajo investigativo. Organizaciones de periodistas de todo el mundo habían adoptado su caso como un ejemplo de la importancia de proteger a reporteros que exponían corrupción gubernamental y crímenes organizados. Pero ¿había logrado realmente que se hiciera justicia? ¿O simplemente había documentado la impunidad que permitía que los poderosos eliminaran testigos durante décadas sin consecuencias? La respuesta a esa pregunta permanecía inquietantemente incierta. Varios de los individuos identificados en los diarios de Julia habían muerto por causas naturales durante las 4 décadas transcurridas desde los asesinatos. Otros habían desaparecido misteriosamente después de la publicación de las revelaciones, sugiriendo que tal vez habían sido eliminados por asociados que los consideraban demasiado comprometidos para permitirles continuar viviendo. Pero las estructuras de poder que habían hecho posible la red criminal documentada por Julia permanecían esencialmente intactas. Nuevas generaciones de funcionarios corruptos habían heredado las conexiones y métodos de sus predecesores.
Empresarios más jóvenes continuaban utilizando violencia y eliminación de testigos para proteger sus operaciones ilegales. Los diarios de Julia Aguirre habían expuesto una red específica de crímenes, pero habían revelado, simultáneamente, que esa red era parte de un sistema más amplio de impunidad que continuaba operando con variaciones menores 40 años después. La pregunta final que resonaba en la mente de todos los que habían leído los diarios era profundamente perturbadora. ¿Cuántos otros compartimentos secretos, en cuántas otras propiedades abandonadas, contenían evidencia de crímenes que nunca habían sido investigados apropiadamente? ¿Y cuántas otras familias como los Aguirre habían sido eliminadas para proteger secretos que continuaban siendo demasiado peligrosos para exponer completamente? La hacienda San Rafael permanecía cerrada, sus ventanas tapiadas y sus jardines invadidos nuevamente por la vegetación silvestre. Pero ahora era diferente, ya no era simplemente una propiedad abandonada rodeada de leyendas locales. Era evidencia física de que algunos misterios, cuando finalmente se resuelven, revelan verdades más perturbadoras que cualquier leyenda urbana podría haber imaginado. Y en algún lugar de México, en otras haciendas abandonadas, en otros archivos olvidados, en otros compartimentos secretos aún no descubiertos, esperan otras verdades que podrían transformar nuestra comprensión de décadas de historia que preferiríamos olvidar, pero que tal vez necesitamos recordar para evitar que se repitan.